Bien, a instancias de la Confederación de Trabajadores de Venezuela seguimos hablando con Carlos Julio Rojas, periodista, expreso político y defensor de los derechos humanos. De la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de la Alianza Sindical Nacional le habían dado un plazo que vencía hoy, 25 de marzo, a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez para que, sin meter de por medio lo que llaman ellos payasos o títeres y tal, a conversar en mesas de entendimiento y tal, respondieran sobre el aumento como lo demanda la Constitución del salario de los trabajadores, y si no, entonces comenzaría la preparación de una marcha a Miraflores. Sin embargo, cada vez que se habla de marcha a Miraflores hay gente que se escandaliza, Carlos Julio, dice, oh, ¿cómo es posible? Eso es una cosa subversiva. Y yo he dicho, espérate, el 12 de marzo, la semana pasada recién, hubo una marcha que llegó al Palacio Federal Legislativo, que venció cercos policiales incluso, y allí los únicos exaltados como locos en algunas tarimas, en unas esquinas, quienes ofendían eran unos tipos de los colectivos que ahora tienen cargos políticos y tal, pero terminó pacífica, por muy enérgica que estaba, pero pacífica la manifestación de los trabajadores. ¿Qué hay con eso de Miraflores? Sí, primero yo creo que si Delcy Rodríguez habla de que estamos, vuelvo a repetir, en un nuevo momento político, no tenemos que repetir la represión del pasado. Y yo siempre destacando a los mártires por la democracia, nosotros no podemos olvidar a los 23 asesinados en las protestas del 29 y 30 de julio. Yo tenía pocas semanas de haber sido detenido, pero vimos que las protestas llegaron cerca de Miraflores, a Santa Capilla, a la Plaza Oliares, y fueron colectivos quienes a punta de pistola asesinaron a venezolanos de los barrios populares, es decir, de los sectores populares que estaban denunciando la violación a su legítimo derecho a una elección libre porque se estaba cometiendo un fraude. Entonces pudimos ver los dos ejemplos, Miguel Ángel. La protesta del 12, donde yo participé y fue uno de los que estuvimos en el proceso de liderazgo desde los sectores sociales, porque recuerda que esa marcha logró unir a sectores sindicales, sociales, gremiales. Ahí estuvimos desde la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, la compañera del Valle Canelón, y Marcos Ruiz del Sindicato de la Prensa, Edgar Cárdenas, estuvimos presentes en esa movilización y llegó y se respetó el legítimo derecho a la protesta. Pero vimos el día lunes cómo nos concentramos en Parque Carabobo y había colectivos y se prohibió el legítimo derecho a la protesta porque hicieron la famosa contramarcha y ese tipo de cosas. Si tú crees en la democracia, Delcy, te lo decimos, tienes que permitir la protesta popular y permitir y dialogar. Y yo te voy a poner un ejemplo que yo viví cuando era niño. Y esto es una anécdota. Yo tenía 10 años, estudiaba cuarto grado y mi mamá era el dirigente sindical. Era una luchadora social, asesora jurídica de un sindicato. Y yo estudiaba en un colegio municipal aquí mismo en la Candelaria. Y se hizo una protesta por la falta de insumos, falta de pupitre, falta de salario digno para los maestros, y nosotros que estábamos en unas condiciones bastante fuertes en ese momento. Se protestó en la avenida Urdaneta, bajo una comisión, y yo con 10 años pude entrar a Miraflores con mi mamá a dialogar con el presidente de turno, que era Rafael Caldera, con una comisión de Miraflores, y llegamos a lo que es el Palacio de Miraflores. Eso es democracia. Y yo en ese momento, mi mamá me dijo, no, tú vas por representante de los estudiantes. Y yo la miraba, porque nos sentamos incluso en el piso en ese momento. Pero se permitió el legítimo derecho a la protesta, Miguel Ángel. ¿Qué le decimos hoy a Delcy? Si hablamos en un momento político, tienes que permitirla. Y ahí también un llamado al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, que sí es importante el tema económico, pero está por encima del tema económico la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y uno de los principales derechos humanos es el legítimo derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Es decir, sería importante, por eso es que hablábamos de la instalación de una comisión de la verdad,
que entren organismos internacionales, no Zapatero, que entre la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que entre la CIDH y que se conforme una verdadera mesa para evaluar los casos de violaciones a nuestros derechos humanos, porque la realidad es que a mí me condenaron a estar casi 2 años en el helicoide injustamente cuando yo no hice nada, y di una cárcel muy dura, llena de castigos, tigritos, aislamientos prolongados, porque yo seguía siendo un periodista y un defensor de derechos humanos dentro de la cárcel. Y como yo he dicho, no me doblegaron y la dignidad me hizo libre, pero Carlos Julio es el reflejo de miles de venezolanos que terminaron tras las rejas, en su mayoría incluso muchos luchadores sociales, dirigentes sindicales. Y ojo, y decirlo hoy, cuando yo voy al Palacio de Justicia, tú te consigues a familiares y a presos políticos que vienen de la Conchinchina y Altagracia o Orituco a Caracas a presentarse y que no tienen incluso los modos, debería ser el Estado, los poderes que cometieron una violación de derechos humanos en un gesto reparatorio, llamarme Carlos Julio, ya tienes tu amnistía. No es que te diga, estamos esperando órdenes de arriba y cuidadito si hablas. Eso no son las formas si tú realmente quieres una transición. Okay, entonces, no es un evento menor una marcha nacional al Palacio de Miraflores. Y de hecho, un grupo de luchadores sociales, parte de los cuales entiendo son muy amigos tuyos, han sido muy solidarios contigo, han compartido en gran medida esa lucha, están diciendo, bueno, ya hay una fecha, 9 de abril. ¿Cómo sientes el ambiente para esto? Sobre todo en cuanto a lo que has visto en las calles de todavía núcleos de violencia, pistoleros, los colectivos, esos que fueron entrenados justamente para agredir a lo que calificaron en medio de la doctrina del narcoterrorismo Estado en que convirtieron Chávez y Maduro y ahora Delcy Rodríguez a la situación de gobierno en Venezuela para defenderse del enemigo interno? ¿Cómo la ves? Sí, hay mucha rabia y dolor en la población porque estamos en condiciones inhumanas de vida, el salario es salario de hambre, condiciones de servicios públicos en caos total, donde tener agua o tener luz se ha convertido en un privilegio. Estamos en un miedo de que se te queme cualquier electrodoméstico o con tobitos de agua o esperando que llueva a ver si nos llega un poco de agua, porque esa es la realidad que vivimos en Caracas, incluso cerca del propio Palacio de Miraflores. Tienes que permitir el legítimo derecho a la protesta. Los cuerpos de seguridad del Estado deben ser protectores de la población, no llevarnos a la cárcel y meternos 2 años en un centro de tortura. Entonces es necesario, el clima es de lucha ciudadana, de cambio, porque es lo que está pidiendo el ciudadano, por el motor, es la necesidad, los problemas que estamos viviendo y la libertad de los presos políticos que está conectada. Porque no es los grandes dirigentes, Miguel Ángel, es el ciudadano común que terminó preso por ser testigo, que terminó porque trancó una calle porque quería agua, es decir, porque esos fueron nuestros compañeros. Sí, había dirigentes nacionales que cumplieron una labor importante, pero había gente humilde, y yo lo viví tanto en Ramo Verde como en el helicoide. Entonces, por eso, el llamado es a la comunidad internacional. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, al gobierno de los Estados Unidos, que se permita la pluralidad del pensamiento, el legítimo derecho a la protesta, y a Delcy Rodríguez que controle a sus lobos. Y lo digo así, porque si tú estás en un proceso democratizador, tú no puedes permitir hechos de violencia, y también una forma de demostrar control. Yo digo hoy que por eso la propuesta de que entre incluso más allá de los Estados Unidos organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que en este proceso haya una guía. Porque no puede ser de que avanzamos 2 pasitos y retrocedemos dependiendo del capricho o una realidad, Miguel Ángel, a los juegos de poder que existen dentro del propio chavismo. Te entiendo perfectamente. Te agradezco, Carlos Julio, que hayas estado con nosotros esta tarde del 25 de marzo.
Un fuerte abrazo. De acuerdo a lo que viste con el resto del país, ¿cómo pudieras calificar la jornada de protesta en la calle del día de hoy? Fue muy importante, hubo movilización en buena parte de los estados. Lo de la UCB fue un evento icónico porque fue en la plaza cubierta, al lado de nuestra aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Destacar lo que se vivió el día lunes también, que fue una movilización, yo llamo a la unidad del movimiento popular, de la unidad sindical, gremial, social, donde lo importante es la movilización. La del lunes fue importante, la de hoy fue también muy importante, y lo fundamental es que el pueblo esté en la calle clamando por sus derechos. Ojo, lo vuelvo a repetir para aclararle a ciertos personajes: pacífica, democrática y constitucional. Porque nosotros, el instrumento de un periodista es su carnet, y en mi caso, como defensor de derechos humanos, ser la voz de los que no tienen voz. Bien. Carlos Julio, un fuerte abrazo, hermano, extensivo a toda tu familia y hasta la próxima oportunidad. Bien, Carlos Julio Rojas, activista de derechos humanos, periodista y defensor de los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa, tenemos más. Miren, a veces pasan las cosas por debajo de la mesa. Ha habido publicación de comunicados de parte de COFAVIC con la firma de otras organizaciones no gubernamentales, exigiendo que haya transparencia en la publicación de un baremo para la selección del fiscal y del defensor. Por cierto, que la mamá, la señora Elvira, la mamá de Juan Pablo Pernalete, le respondió a Ernesto Villegas, quien ayer en la tarde envió una carta renunciando a su postulación. Antes de eso había Ernesto Villegas participado en un programa en Venevisión, desde donde, mostrando un libro contenido de lo que fue la visión del régimen, la narrativa del régimen, y no fueron pocas las denuncias de cómo el contenido de ese libraco era ocultar la realidad y obstruir la justicia, torcer la realidad. Dijo él que si haber hablado de ese modo había ofendido a las familias de las víctimas, él presentaba excusas, pero que no pedía perdón porque él quería ser defensor para que con sus actos lo perdonaran. Bueno, la respuesta de la mamá de Pernalete fue muy contundente. Él renunció, pero en vez de hablar del tema del baremo, para ver las credenciales, para que sea pública la selección con transparente, ayer Jorge Rodríguez desde el Palacio Federal Legislativo dice: vamos a darnos unas 48 horas más, a ver si logramos tener un consenso, aunque sea un mediano consenso. Al dedo mente, pues, y no como constitucionalmente corresponde administrar el proceso de selección de cargos tan importantes como el fiscal y el defensor. Pero ayer sí designaron una figura que no puede pasar por debajo de la mesa. ¿Viste que te pedí, Rafa, una fotografía de? Ok, porque una mujer, apenas unos días después, de ella vamos a hablar al regreso de la pausa, apenas unos días después que el presidente Trump oficializó el reconocimiento en calidad de presidenta encargada, Adelcy Rodríguez ha sido nombrada Procuradora General de la República. Es decir, la persona que hará migas, que ya tiene tiempo haciendo migas con Jorge Rodríguez, no en pocas ocasiones determinada como parte medular del latrocinio contra los recursos de todos los venezolanos, Jorge Rodríguez, y esta viene desde hace rato. Nombrada al frente de la Procuraduría, justamente cuando hay más de 40.000 millones de activos protegidos en el exterior, justamente cuando todavía tiene que definirse qué va a pasar con Citgo, justamente el oro de Londres, justamente el dinero en las cuentas de los Estados Unidos. Oye, eso tendría que haber sido mucho más debatido, tendría que haber sido auscultado. Una tramposa, en tanto y cuanto para cosas tan importantes como la ley de amnistía metió malamente metida, perdonen ustedes la redundancia, su mano
es una sinvergüenza. Y como un tramposo y un sinvergüenza puede ser quien se haga cargo en la entidad de Procurador General de la República de ser el abogado que ve por los intereses de la República, de sus activos dentro y fuera del país. Vamos a la pausa y al regreso muy pendientes con esto porque ustedes saben que en el detalle está el demonio y que no podemos cometer el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. Vamos a la pausa, ya venimos.